veíamos que su número de endeudamiento, su endeudamiento iba creciendo, las ventas súper bien, pero la rentabilidad era demasiado baja. También que tienen un gran desorden financiero, son grandes, pero tienen desorden financiero, sí, ¿no? De repente nos dimos cuenta que había un mercado mucho más grande que podíamos atacar y que existe el talento local, porque eso es sumamente importante. El crecimiento empresarial no depende solo de vender más, sino de tener claridad financiera y tomar decisiones basadas en datos. El crecimiento no siempre es sinónimo de éxito. Muchos negocios crecen, pero no son rentables. En un mundo donde la velocidad importa, la claridad financiera se convierte en ventaja. No se trata solo de vender más, sino de entender, estructurar y sostener el crecimiento. Porque al final no sobrevive el que más vende, sino el que mejor gestiona. Bienvenidos todos a Portal Emprendedor, la primera MediaTek multicanal de El Salvador, especializada en innovación, emprendimiento, startups y economía digital con impacto a nivel global. Soy Xochitl Palacios, comunicadora y emprendedora social, productora o conductora de este espacio que amplifica y visibiliza las voces, historias e ideas de quienes están transformando el futuro. No olvides que nuestra entrevista semanal está disponible vía streaming en 12 plataformas de podcast, incluyendo Spotify y en nuestro canal de YouTube. Y así introducimos el tema para esta semana, para este episodio de Portal Emprendedor, un tema muy pero muy importante. La base financiera para escalar un negocio. Vamos a estar hablando, ¿tu negocio crece o solo vende? La verdad financiera que nadie te dice. Y para ello nos está acompañando José Landaverde, quien es el Managing Partner de DMA Business Group. José tiene más de 10 años de experiencia asesorando empresas en El Salvador y también en Estados Unidos. Es especialista en auditoría financiera, estrategia fiscal, estructuración empresarial y dirección financiera estratégica. Ha trabajado con empresas familiares, grandes contribuyentes, startups y proyectos innovadores como tokenización, tengo entendido. Su enfoque se centra en ayudar a las empresas a ordenar sus finanzas, reducir riesgos y tomar decisiones estratégicas basadas en datos para lograr un crecimiento sostenible. ¿Es correcto, José, todo lo que dije? Totalmente de acuerdo. Pues muy bienvenido aquí al programa. Realmente creo que es un tema súper interesante que podemos desarrollar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que muy contento y honrado de estar aquí, de poder compartir conocimiento con emprendedores, empresarios. La verdad que yo siempre digo que esto de emprender no es fácil. Pasé por ahí, pasamos por ahí. Nuestra empresa también es familiar. Empezó como un pequeño emprendimiento y pues ha trascendido. Entonces, siempre tratamos de compartir y de apoyar a todos estos emprendedores. Totalmente de acuerdo con un tema tan interesante que no siempre se toma como prioridad. Sin embargo, es base para poder crecer y escalar, como es lo que estábamos diciendo. Aquí tengo un dato curioso, José, y dice que según la OCDE, que es uno de los organismos internacionales más reconocidos en temas económicos, muchas empresas fracasan no por falta de ventas, sino por falta de control financiero y planificación. En este contexto, José, ¿por qué es fundamental tener una base financiera sólida antes de pensar incluso en escalar tu negocio? Es muy importante y lo que dice esta estadística es muy cierto, porque para poder escalar tu negocio tienes que tener cierto orden y control desde tus inicios. Muchas veces es normal que como emprendedor vemos el tema de poder apoyarnos en especialistas, en poder meternos en estos temas, lo vemos como un gasto cuando realmente es una inversión. Es una inversión en el futuro, si bien es cierto. Cada negocio pues tiene su particularidad. Yo siempre que hablo con emprendedores o empresarios, les digo, tus finanzas, el control de tus finanzas es como cuando tú te subes a tu vehículo, ¿sí? Tú te subes a tu vehículo y lo primero que después de encenderlo, ves tu tablero, ves si tiene gasolina, ves si el motor llega a la temperatura. La temperatura. Cuando ya está en marcha, ves la velocidad, si tienes que acelerar o tienes que frenar. Lo mismo pasa con las finanzas de tu negocio. Si tú lo empiezas a ver, tienes que ponerle atención a cada uno de los detalles. Y muchas veces cuando emprendemos un negocio, lo empezamos solos y no nos permitimos acompañarnos en este proceso, es cuando
pero muchas veces nos vemos enfrentados a otras situaciones que no ayudan a que nuestro negocio, que pueda tener un buen potencial, pueda realmente escalar. Y si logra escalar, te ves enfrentado a situaciones en las cuales pues no cumples los objetivos que esperas. Excelente. Aquí podemos hablar de un mito que es de que si estás vendiendo estás creciendo, pero no necesariamente. Porque un negocio puede vender mucho y aún así no ser rentable. Y volvemos y te lo voy a llevar en el tema del vehículo de nuevo. Ajá. Tú puedes ver que vas a una velocidad y que pueden ser las ventas, que tú crees que es la velocidad correcta, pero de repente te estás quedando sin gasolina. Y es porque tal vez no estás viendo si realmente esas ventas, el número final, te está dando una rentabilidad correcta para tu negocio. Okay. Y de repente no generas flujo, no generas lo que necesita un negocio, generar flujo, donde se ve reflejado el tema de rentabilidad, no estás llegando, te estás quedando sin gasolina. Puedes ir a la velocidad correcta, pero de repente te puede llevar una sorpresa. Muchas veces, y es normal y nos pasa, tanto aquí en El Salvador como en Estados Unidos, que el empresario o el emprendedor ve el número de la venta, pero no ve el número de la rentabilidad. Sí, es correcto. No ve si está generando flujo. Y tú puedes generar ventas, y me ha pasado con negocios donde generan ventas, no generan rentabilidad, pero su nivel de deuda está creciendo, porque realmente esa venta que se está generando, lo que lo está haciendo es que se está endeudando, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tú puedes ver que es importante no solo enfocarte en la venta, también en la rentabilidad, también en el flujo de caja, en el número. Endeudarse no es malo, porque ese es otro mito. Muchas personas hay deuda buena y deuda mala. Es correcto. Entonces, y deuda saludable. Entonces, sí, cuando tú ves que esos indicadores no están funcionando, no te puedes dejar llevar solo por la venta. Pero en este contexto de empresas, emprendedores, startups, normalmente lo que emociona es como el crecimiento momentáneo y uno lo ve en las ventas, ¿verdad? Estoy vendiendo más, estoy generando más. Sin embargo, lo que tú dices son todos esos indicadores que tal vez no te dan en el momento, sino es a largo plazo. Y la empresa, uno cuando la funda para largo plazo, no para el momento. Porque definitivamente eso va a aumentar tus ventas tanto aquí en El Salvador, se va a generar una unidad de negocio en Estados Unidos, que también tú vas a tener una proyección de venta, pero cómo se va a comportar ese flujo, cómo tienes que organizar ese flujo desde la parte financiera. Nos vamos a quedar con eso. Definitivamente el crecimiento sin control puede ser engañoso. Puede ser engañoso, definitivamente. Y no todo lo que crece realmente avanza. En América Latina, más del 60% de las empresas operan sin una planificación financiera estructurada. Según diversos estudios del BID, esto limita su capacidad de crecer, atraer inversión y sostenerse en el tiempo. La falta de orden financiero no solo afecta los resultados, afecta la supervivencia del negocio, porque crecer sin estructura puede convertirse en el mayor riesgo. ¿Estamos construyendo negocios o improvisando crecimiento? Definitivamente, eso es algo muy cierto, es lo que nos pasa con estas estadísticas. En muchos negocios, José, el crecimiento ocurre sin una base clara. Desde tu experiencia asesorando empresas, ¿cuáles crees tú que son los principales errores financieros, o sea, los más comunes que cometen los empresarios y los emprendedores desde el inicio? Pasa mucho no planificar, no presupuestar. Es una de las cosas que más me enfrento en el no planificar, no solamente decir, ok, esta es la meta de este año, sino ponerlo por escrito. No controlarlo, no compararlo. Un presupuesto se tiene que pensar, estamos en 2026, no es lo que ahorita ya deberíamos de empezar a trabajar presupuesto. Wow. Ya 2026 lo tuviste que haber hecho el año pasado. Como en el billar, anticiparte a la siguiente jugada. Totalmente de acuerdo, e irlo ajustando porque tú sabes que hoy es bien dinámico lo que está pasando en el mundo. De repente pasan noticias por todos lados y eso te afecta el costo, el incremento del combustible. Si tú vendes algo y tu materia prima tiene que ver con combustible, tienes que ajustar tu presupuesto. Pero si tú no has hecho ni un presupuesto, definitivamente no hay forma que puedas planificar y puedas poder tomar control sobre estas situaciones. Eso creo que es algo muchas veces, y créeme que yo se lo digo a los emprendedores porque a veces lo ven como que si fuera algo complejo y yo les digo, no, realmente es algo sencillo. O sea, no tienen que ser un presupuesto tan robusto, sino algo que se ajuste a la medida de tu negocio.
Y muchas veces yo les digo, no es para que se sientan bien, pero me ha pasado en empresas grandes ya de muchos años y que no trabajan un presupuesto y que yo a veces les digo, de verdad que no sé cómo han logrado sobrevivir definitivamente, pero es el empuje que tenemos los salvadoreños normalmente. O también que tienen un gran desorden financiero, son grandes, pero tienen desorden financiero, sí, ¿no? Sí, imagínate, yo les digo a veces, si ustedes no tienen ni idea de la rentabilidad real que tienen al ordenarse, van a poder evolucionar y van a poder expandirse porque van a poder ver todas las oportunidades que tienen dentro de su negocio y normalmente, que como te decía, nos está pasando, estamos preparando empresas para que puedan entrar al mercado americano y tú no puedes entrar desordenado al mercado americano, tienes que entrar no solo con la visión clara de qué es lo que vas a hacer dentro de ese mercado, si vas a vender un producto o un servicio, sino tienes que entrar con un orden desde aquí para que tú puedas llegar a ese mercado con una estrategia no solamente financiera, no solamente de marketing, también una estrategia fiscal que quieres de tu negocio. ¿Quieres entrar al mercado americano solo para comercializar? ¿Quieres entrar al mercado americano para levantar capital? Interesante, Eso sí. nos pasa mucho y estamos acompañando a muchas empresas de tecnología que quieren entrar, pero desde eso es importante definirlo. Cuando tú estás aquí, revisar tus finanzas, revisar qué oportunidades puedes tener de controlar y tener ordenadas tus finanzas para cuando entres al mercado americano puedas realmente afrontar todo ese flujo, ya sea de trabajo, ya sea de efectivo, Claro. de todo lo que se te va a venir. Entonces la base, José, es un presupuesto inicial. Totalmente. Ese es como el número uno de lo primero que tienes que hacer en tu negocio. Sí, tienes que tener una guía. Como te digo, tú lo planificas de un año hacia el otro, pero también se pueden dar situaciones donde tú tengas que ajustarte, pero no es lo mismo que tú tengas planificado. Puedan pasar cosas como lo que está pasando ahorita con el tema del combustible y la inflación, pero que tú lo puedas ir ajustando, porque también una entrada a un mercado nuevo, ya sea en la región centroamericana o en Estados Unidos, que te incremente las ventas, pues tú vas ajustando, por ejemplo, temas de costos, temas de publicidad, pero lo vas haciendo de una forma ordenada. Totalmente de acuerdo. Y definitivamente eso nos ayuda también a saber si estamos siendo rentables y si tenemos una perspectiva de crecimiento. Sí, porque muchas veces, y regresamos al tema de cuando conducimos nuestro vehículo, o sea, necesitamos saber cuándo nos estamos quedando sin gasolina, Sí. o si tenemos el tanque lleno, pero vamos a una velocidad muy baja. Y tal vez la autopista te permite ir a 100 kilómetros por hora, pero tú vas a 50, entonces no estás siendo eficiente. Tienes una estructura, tu negocio, has logrado montar una estructura, pero no estás logrando ser eficiente. Eso, la estrategia financiera y fiscal te permite poderlo visualizar y decir, hey, puedo todavía aumentar velocidad, puedo vender más, mi estructura me lo permite, pero si tú no vas midiendo eso, es difícil poderlo hacer. Por eso es importante, de nuevo, el poder presupuestar, el poder controlar el presupuesto, el poderte disciplinar, ¿no? Y enfocar, por supuesto, siempre es importante. Dentro de toda esta experiencia y todas las empresas que has asesorado, ¿tendrás alguna, sin decir nombres, obviamente, que te haya como llamado mucho la atención por la situación en la que estaba y, no sé, tal vez se fue a la quiebra o donde estaba y ya con un reordenamiento financiero logró salir adelante, no sé? Sí, en El Salvador nos pasa mucho porque, como te digo, siempre hacemos como una debida diligencia para poderla llevar a Estados Unidos, o nos pasa con los clientes de Estados Unidos, porque a veces esto pareciera, y cuando hablo aquí les digo, miren, yo que estoy también metido en Estados Unidos, allá pasa lo mismo, son números tal vez más grandes que los de aquí, pero suelen tener los mismos temas. Nos ha pasado con empresas, hace poco tuve una empresa que le hacíamos ciertos análisis desde el punto de vista de auditoría, porque ellos venían teniendo un crecimiento desde la pandemia, ellos se dispararon con las ventas. Okay. Pero por falta de control en su área de costos, nosotros lo que visualizábamos y les hacíamos ver a ellos es de que veíamos que su número de endeudamiento, su endeudamiento iba creciendo, las ventas súper bien, pero la rentabilidad era demasiado baja.
Entonces, Lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Ventas grandes, pero no rentabilidad necesariamente. Exacto, entonces lo que se les hizo a ellas, se hizo un análisis y era el tema de costos, porque ellos estaban teniendo un nivel de venta impresionante a raíz del tema de la pandemia, porque se dedicaban a consumo masivo para ponértelo en corto, o sea, pasaron de vender 8 millones a 12 millones y ya están cerca de los 15 millones, pero están teniendo un problema en sus costos, porque la inflación, ellos no querían entrar en ese tema de revisar sus costos. Es identificar rápido dónde podemos ser eficientes. Ya sabemos que logramos alcanzar la meta de ventas, ok, vamos al costo, a lograr ser eficientes, ¿qué podemos reducir de gastos sin sacrificar la calidad del producto o del servicio que estamos haciendo? Interesantísimo, eso es sumamente importante. Interesantísimo. Definitivamente sin estructura, el crecimiento se vuelve frágil. La planificación fiscal no es solo un requisito, es una herramienta estratégica. En la CEPAL, los errores fiscales y el incumplimiento regulatorio representan uno de los principales riesgos para las empresas en la región. Ignorar lo fiscal no solo genera multas, puede comprometer la continuidad del negocio. Cumplir no es suficiente, hay que hacerlo estratégicamente. ¿Sí o no? Totalmente de acuerdo. Muchos empresarios ven esta parte fiscal, José, como algo completamente secundario. ¿Cuáles, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, son como los errores fiscales más comunes que pueden poner en riesgo a toda empresa? Te voy a decir quizás el más importante, es que mucho emprendedor o empresario me dice, ¿cómo hago para no pagar impuestos? Desde ahí estamos mal. Porque pagar impuestos no es malo. Realmente yo les digo, miren, sentémonos. A ver, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Pagar impuestos no es malo, les digo yo. Lo único que hay que planificarnos. Si tu negocio está siendo rentable, lo único que tienes que hacer es planificar en tu flujo cuándo corresponde pagar impuestos. Me pasa en El Salvador como en Estados Unidos, y te digo esto porque allá normalmente es el mismo tema. Y yo les digo, realmente si tú quieres escalar tu negocio, tú tienes que pagar impuestos de la forma correcta. Claro, porque ya me ha pasado casos de que hay clientes que pagan impuestos en exceso por desconocimiento o por errores. Que eso también no está bien. Te va minando tu flujo. Yo lo que les digo es el tema, y regresamos a la planificación. Si tú planificas, tú no vas a ver los impuestos como un problema. Si tú te asesoras, no verás los impuestos como un problema. Verás los impuestos como una oportunidad que te abre puertas, que te da credibilidad, confianza, no solamente en la parte interna con tu equipo de trabajo, en la parte externa. Tú nunca sabes cuando tu empresa se enfrente a una posibilidad de poder entrar a un mercado como el americano. Tú tienes que llegar allá con una mentalidad de pagar los impuestos de forma correcta. El IRS. El IRS te busca hasta en la luna si es necesario. Sí. Y ya vimos que ahorita acaban de ir y definitivamente te van a andar buscando. Entonces, yo siempre les digo, no es malo pagar impuestos. Realmente hay que hacerlo de forma ordenada. Hay que hacerlo, yo siempre utilizo la palabra de forma eficiente. Fiscalmente ser eficientes, no estamos hablando de evadir, no estamos hablando de eludir, sino ser fiscalmente eficientes. Hacer las reservas que tienen que ser y no tomarlo como parte de las ganancias, sino que es un dinero que se tiene que reservar para pagarlo al final del mes o al final del año. Totalmente de acuerdo. Muchas veces nos buscan, ya cuando nos ha pasado con las empresas de tecnología en El Salvador, por cierto, que de repente ellos dicen, yo lo puedo hacer, yo voy a abrir mi compañía en Estados Unidos. La abren porque se puede, tú lo puedes hacer en línea y ves hasta los anuncios. Y yo les digo, ok, tú adquiriste un servicio, pero no tenés un asesor fiscal. Cuando nosotros empezamos un proyecto desde aquí de El Salvador de cero y les decimos, dependiendo de lo que te dediques, si tú eres de tecnología, hasta les explicamos cuál es el estado donde les ofrece mejor beneficio fiscal. Porque no es solamente ir a abrir una compañía a Estados Unidos. Y luego, importante, tú tienes dentro de la visión de negocio saber qué quieres hacer. ¿Quieres solo comercializar o quieres buscar capital? Porque también tenemos que prepararte una estrategia fiscal dependiendo cuál sea tu objetivo.
Entonces, por ahí, por eso es importante acompañarse en estos temas y no ver a los impuestos como malos. Realmente pagar impuestos, como te digo, te da un orden, no solamente financiero, sino también te abre puertas, porque tú nunca sabes cuándo vas a necesitar un financiamiento. Y en El Salvador, como en Estados Unidos, los primeros requisitos que te dicen, sus declaraciones de impuestos. Así es. Y si aparece que en tus declaraciones de impuestos están mal hechas, con errores, o aparece que llevas 3 años con pérdida, al banco o a un inversionista no le da sentido, es atractivo. Y muchas veces, como te digo, puede ser por error o puede ser porque también tú consideres que el tema de los impuestos no te va a beneficiar y realmente es algo que tú lo tienes. Y yo siempre se lo digo a los empresarios, no lo vean como malo, solo hay que, de nuevo, al presupuesto, al flujo, hay que ordenarnos porque los impuestos no son de nosotros, los generamos y los pagamos. Podemos utilizar las herramientas, medir los tiempos y todo, las estrategias fiscales correctas, pero al final del día hay que verlo como algo positivo dentro del negocio. Ok, pero aquí lo importante con los impuestos es que hay que incorporarlo en lo que es el presupuesto. Totalmente. Definitivamente la fiscalidad no es un obstáculo. No. Bien gestionada, como tú lo decías, es una ventaja competitiva. Muchos emprendedores inician creando su propio empleo, pero no necesariamente una empresa. El reto no es solo generar ingresos, es construir un sistema que funcione más allá de la persona. Escalar implica pasar de operar a dirigir. ¿Estamos trabajando en el negocio o construyendo empresa? Este definitivamente es un punto clave en el crecimiento empresarial, José. ¿Cuál es la diferencia dentro de todo lo que tú has visto en tu experiencia entre autoempleo y una empresa realmente estructurada? Yo creo que lo podría definir en estructurar un equipo. Cuando tú estás autoempleado, pues de alguna forma tú eres parte de un equipo. Nos pasa mucho en El Salvador, pero cuando tú ya quieres pasar y cruzar esa línea, tú tienes que empezar a delegar, porque tú no puedes ser un todólogo, como te decía al inicio. Tienes que estructurar un equipo que te ayude a poder crecer, y eso pasa por poder delegar, el poder entender también cuál es tu función dentro de ese equipo. Eso es sumamente importante. Yo se los digo a los emprendedores que son cabezas. Ustedes dirigen y es importante su dirección, o tu área importante es la comercial, está bien, tú te tienes que divertir. Normalmente nos apasiona lo que hacemos. Si a ti te gusta vender, pues vende, pero tienes que tener un buen contador, tienes que tener un financiero, tienes que tener una estrategia fiscal, porque tú no lo puedes hacer. Correcto. Si a tú te gusta la parte comercial, tienes que tener una buena parte operativa, ¿sí? Y eso todo no lo puedes hacer solo. Entonces, si quieres crecer y llevar y pasar de ser autoempleado a realmente gestionar un negocio, tienes que tener esa visión de estructurar un equipo, de acompañarte de talento adicional al tuyo, acompañarte y poder formar y estructurar este equipo. Definitivamente es toda una mentalidad, esa mentalidad de crecimiento, de formar un equipo, y es la manera en la que se puede escalar. En este contexto me he enterado que GMA tiene un ala educativa, ¿verdad? No solo están asesorando empresas en poder incorporarse a Estados Unidos, sino que también a profesionales que puedan tener herramientas estratégicas en términos de contabilidad y auditoría para poder dar sus servicios en Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Sí, no, muchas gracias por esta pregunta, porque es sumamente importante y va relacionado con lo que la pregunta anterior. Exacto. Porque al inicio, y es un reflejo un poco de la historia de DMA, nosotros al inicio, pues yo empecé al inicio, me costó, como te decía, todos hemos sido emprendedores, me costó aprender que tenía que delegar. Al inicio pues empezamos 3 personas, mi esposa, mi hermana y yo, pero con el tiempo ahorita somos casi cerca de 30 y de alguna forma hemos logrado estructurarnos y crecer. Ahora yo he querido compartir también esto con mi equipo, con los profesionales contables, y hemos diseñado un programa educativo para que ellos puedan de alguna forma, primero, conocer cuál es el tema contable, las diferencias del tema contable entre Estados Unidos y El Salvador, que no son muchas. El tema fiscal, que puedan ellos aprender a la fiscalidad americana, con la visión de que estas personas que tomen este programa educativo también puedan crecer dentro del mercado americano. Porque el mercado salvadoreño no es malo, tiene sus retos, pero yo a veces les digo, se nos queda pequeño.
y hay mucho profesional contable en El Salvador muy bueno, y el mercado americano tiene eso que te ofrece mucha oportunidad. Entonces estamos prácticamente replicando este modelo. Tomamos al profesional contable que tiene esta visión de querer crecer, toman el programa, se especializan y siempre los incentivamos a que no solamente sean ellos, a que también puedan de alguna forma educar a su equipo, porque cuando ellos de autoempleados empiezan a gestionar un negocio. Exacto, porque no, y yo les digo, no se limiten porque ustedes son muy buenos, pueden ser muy buenos contadores, pero van a necesitar un vendedor. Primero van a necesitar ser ustedes los que vendan el servicio, pero después van a necesitar equipo que pueda realizar el servicio, porque la verdad que el mercado americano te ofrece muchas oportunidades y les digo yo, van a tener clientes, van a tener oportunidades y no van a poder estar ustedes vendiendo, haciendo el marketing y llevando la contabilidad y llevando la preparación de impuestos. Todólogos. Todólogos. Entonces, porque te digo, yo he pasado, nuestro equipo, nuestra empresa ha pasado por ahí y eso nos ha permitido como poder hoy facilitar también a todos nuestros colegas, a los contadores aquí en el país, que puedan tener acceso a ese mercado y que les permita dejar ese autoempleo, sino que les permita también tener la visión de poder crecer y poder también en este proceso acompañar a más contadores. Eso es muy interesante lo que están haciendo porque creo que es brindar herramientas hacia un mercado más global y donde hay muchas más oportunidades para crecer. Totalmente. Definitivamente escalar no es hacer más, es construir mejor. Totalmente. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y los dejo con una frase muy interesante de Warren Buffett. En inglés es "Accounting is the language of business", recordándonos que entender las finanzas es esencial para tomar decisiones inteligentes. La globalización ha abierto nuevas oportunidades para las empresas, especialmente hacia mercados como Estados Unidos. Sin embargo, expandirse sin preparación puede generar más riesgos que beneficios. Según el Banco Mundial, la internacionalización requiere estructura, cumplimiento y planificación estratégica. Crecer hacia afuera exige orden interno. Definitivamente, eso es lo que está sucediendo. Entiendo, José, que tú te estás especializando en la asesoría financiera, ordenamiento para una mayor escalabilidad y sostenibilidad, pero tienes un ala muy fuerte en asesorar empresas para llevarlas a Estados Unidos. Tal vez antes de decirnos qué es lo que debe considerar una empresa para ir a Estados Unidos, ¿por qué no nos hablas un poco de lo que son los servicios que está dando DMA Business Group? Gracias. Sí. Bueno, empezamos, como te decía al inicio, nuestra firma, apenas éramos 3, hace 10 años justamente. Eso es inspirador, totalmente, porque has venido en el proceso. Hemos vivido el proceso. Sí. Te estoy hablando que empezamos esto en 2015, 2016, inicio de 2016. Llegamos a la pandemia. Yo la pandemia siempre digo que a muchos pues nos dio diferentes oportunidades. Si bien fue bien triste todo lo que pasó también, claro, pero en medio de la pandemia nosotros también empezamos a ver que somos una firma joven, la verdad, todavía aún. Empezamos a ver cómo poder entrar al mercado americano. Te estoy hablando 2020, 2021. Vivimos ese proceso, nos equivocamos en ese proceso también, a pesar de ser contadores, a pesar de ser estrategas, pero fuimos encontrando también otros asesores, otros financieros en Estados Unidos que nos acompañaron en esa aventura. Logramos entrar al mercado americano hace 4 o 5 años, ¿sí? Nos constituimos, tenemos oficina en Estados Unidos, donde también tenemos equipo contable, fiscal, que apoya allá, y también tenemos nuestro back office aquí en El Salvador. También no solamente es abrir en Estados Unidos, sino también ofrecer oportunidades aquí en El Salvador. Y correcto, eso lo hicimos es algo bilateral, ¿no? Exacto, eso lo hicimos a través de nuestro back office, y ahí es donde también se nos abrió la oportunidad de asesorar a otros, de compartirles también cuáles eran las oportunidades que existen, cuáles eran las mejores formas de entrar siendo eficientes fiscalmente hablando, para poder operar en 2 países, porque estamos hablando que son negocios que operan en 2 países diferentes, con legislaciones fiscales diferentes. Y como te digo, vimos esta oportunidad, empezamos a acompañar empresarios, empezaron a buscarnos empresarios que ya tenían operaciones, y ahí nos dimos cuenta de la oportunidad que existe en El Salvador, porque hay mucha empresa hoy, sobre todo tecnología, que abre sus compañías en Estados Unidos. A veces
nos buscan antes y nosotros los logramos asesorar, les logramos explicar cuál es la estrategia. Desde el inicio, desde ¿no? el Para inicio. poder llegar. Y eso es bien interesante porque ellos logran dimensionar y comprender en el mercado que están entrando. Y eso lo compaginan mucho con la visión de su negocio. Okay. ¿Por qué entrar y cómo entrar al mercado americano? Pero me decías que había otros casos en los Hay que otros ya habían casos tomado el riesgo antes sin asesoría. Sin asesoría. Y lo entiendo porque todos al inicio, como te he dicho, hemos empezado igual, buscamos el Google, buscamos en YouTube un tutorial y decimos, yo lo puedo hacer. Así es. Y pagamos $200 y constituimos una sociedad en Estados Unidos, una LLC, pero lo hicimos de una forma en que no dimensionamos, porque ese servicio tú lo puedes conseguir en línea, es cierto, te puede costar eso, pero no te vende una asesoría fiscal. Eso eso no es parte de una asesoría fiscal, no es un servicio de contabilidad. Un cliente, justo en esta temporada fiscal que acabamos de terminar, este 15, nos llegó con este tipo de casos donde él ya está utilizando la LLC, pero ya tenía una multa porque él la constituyó, lo hizo él mismo, pero el sistema no le proveía una asesoría ni hacer las declaraciones que le correspondía hacer en el estado que la constituyó. Empezamos con una multa de $900, aparte que nos tiene que pagar a nosotros el servicio de poder gestionar. O sea, total, al final le salió más caro, Le ¿no? salió más caro. Y para nosotros, claro, es un negocio también, y yo les digo, o sea, nosotros felices, hay mucho más trabajo, pero esto te lo hubieras ahorrado y lo hubieras podido invertir en otra cosa si te hubieras asesorado al inicio. Entonces nos toca hacer un trabajo correctivo y de acompañamiento, porque él ya con esta multa pudo comprender que está en un país diferente, donde las reglas son diferentes, donde el IRS, de nuevo, si es necesario irte a buscar a la luna, lo va a hacer para cobrarte en los el impuestos. Artemis se va. Es correcto, ya está la tecnología para irte a buscar. Entonces tú tienes que asesorarte, tú tienes que acompañarte para no pagar impuestos en exceso o multas en exceso. Por eso es importante. Una cosa es la estrategia financiera y otra la estrategia fiscal. Primero comprendemos la visión del negocio, porque es importante saber si tú vas a entrar a este mercado, ¿por qué y para qué? ¿Solamente vas a entrar a facturar, a comercializar un servicio, o buscas en el futuro abrir una oportunidad, ya sea de traer inversión o financiamiento? Entonces tú tienes que estructurar, y Estados Unidos es un país con una política fiscal, con un código fiscal tan generoso que te permite hacerlo de diferentes formas, pero tienes que educarte. Y la educación pasa por tener un equipo. Como te digo, nuestro equipo en ambos países, acompañado de estrategas fiscales, CPA, y aquí también un equipo contable preparado para poderte apoyar en este camino. Como te digo, todo emprendedor pasamos por ahí, que al inicio nos queremos ahorrar, pero que luego vemos que el costo es mucho más alto. Totalmente de acuerdo. Expandirse sin estructura es exponerse, ¿no? Y crecer bien es crecer preparado. Vamos a hacer nuestra pausa. Vamos a retomar en el siguiente bloque todo lo que estamos hablando ahorita. Es muy interesante ver cómo las oportunidades primero que hay en Estados Unidos y cuáles son, como ya mencionaste algunos, pero sería bueno seguir en los principales errores que se cometen. Y nos vamos a quedar con esta última canción, que es la que me ha estado sonando todo este tiempo. Esta sí la estoy proponiendo yo. Estamos haciendo una playlist de Portal Emprendedor. Súper. Ya la vamos a sacar. Y es Hall of Fame, que es una banda irlandesa de Script, y al parecer la canta con un rapero estadounidense, con will.i.am. Me encanta esta canción porque todos vamos al Salón de la Fama. Ya regresamos con Portal Emprendedor. En un entorno cada vez más complejo, tomar decisiones solo con intuición ya no es suficiente. Las empresas que logran crecer sostenidamente son aquellas que se apoyan en asesoría estratégica y conocimiento especializado. Invertir en asesoría no es un gasto, es una decisión inteligente. Las mejores decisiones no se improvisan, se construyen. Seguimos aquí en Portal Emprendedor y platicando con José. La verdad, José, gracias por estar acompañándonos y transmitiendo todo ese conocimiento que tú tienes en temas contables, en temas fiscales, y en cómo incorporarse también a otros mercados más globales, como lo es Estados Unidos. Esto nos abre la conversación en este bloque de por qué crees tú que es tan importante tener un pensamiento más global que solo local. Y abrimos el tema que habíamos dicho en el bloque pasado, las oportunidades que hay de abrir empresas en Estados Unidos.
Sí, totalmente de acuerdo. No, muchas gracias de nuevo por la invitación. La verdad que a mí me gusta compartir porque a día tanta plática con emprendedor, con empresario, y de repente uno se va dando cuenta de este tipo de historias, ¿no? Así Y es. uno va siendo parte de esas historias, parte de nuestra historia. Y como tú bien lo dices, el tema global, ¿por qué? Nosotros, de nuevo, y esto me está remontando a nuestra historia, hace 10 años cuando empezamos tres, yo le decía a mi esposa, a mi hermana, bueno, vamos a empezar nuestra firma en El Salvador. Y yo venía de trabajar en un grupo regional, entonces yo les decía, Mm. yo no solamente quiero ofrecer nuestros servicios en El Salvador, ¿por qué no lo hacemos regional? Porque yo veía el mercado de El Salvador realmente muy bueno, competitivo, pero al mismo tiempo pequeño para lo que nosotros visionábamos en ese momento. Claro. Y así fue como empezamos nuestra estrategia, giró alrededor de poder generar negocios no solamente en El Salvador, fuimos a Guatemala, Costa Rica, Panamá y empezamos poco a poco a generar negocios. De repente nos dimos cuenta que había un mercado mucho más grande que podíamos atacar y que existe el talento local, porque eso es sumamente Ujú. importante. El Salvador está lleno, no es porque sea mi país, pero está lleno de mucho talento, Por no supuesto, estoy solamente completamente de acuerdo con esa afirmación. no solamente talento contable, talento en comunicaciones, talento en marketing, talento en En hacer cosas, en tecnología. tecnología, en servicios. De repente, yo ahorita estoy en industria le digo, a veces de exportación de talentos, de abogados, Eso. arquitectos, ingenieros, comunicadores, que también te ofrece esa oportunidad. Y si tú lo haces de una forma ordenada, puedes accesar a ese mercado. No hay limitantes muchas veces, y yo se los digo a los emprendedores, porque me pasó a mí, los límites nosotros a veces no los ponemos, Ujú. pero realmente es un mercado grande que te ofrece la oportunidad y si tú logras entrar de una forma ordenada y estructurada, ayudas mucho, no solamente crece tu empresa, sino ayudas al talento local, porque tú puedes ofrecer mejores condiciones a la gente que trabaja contigo. Entonces, eso te digo, ha sido no solamente de impacto dentro de nuestro grupo de empresas, sino también hemos generado impacto en aquellas empresas que se han dejado acompañar, que se han asesorado, donde ellos han visto esta oportunidad y eso les ha permitido crecer no solo económicamente, ha crecido la empresa en cuanto a talento, a poder Ujú. tener mejores oportunidades de contratación, a poder tener esta oportunidad de tener este acceso a este mercado. Eso es muy interesante y es algo que definitivamente tenemos que considerar. Estados Unidos, naturalmente, tenemos una relación muy estrecha por todos los familiares, Sí. los salvadoreños en el exterior que se han ido, y no solo por eso, sino también pensando en el del mercado. Además, la paridad con el dólar creo que también es una ventaja, ¿no? Sí, no, y fíjate interesante esto que acabas de mencionar, los salvadoreños en el exterior, que también es parte de la cartera de clientes. Ok. Tenemos mucho empresario en El Salvador que se ha dejado asesorar, han venido al país y han abierto estos negocios. Y les hemos ayudado en la parte local, porque como te digo, nuestra presencia es en ambos países, Ujú. les hemos asesorado fiscalmente. Ellos están en Estados Unidos, tienen un gran mercado, pero por nostalgia siempre quieren apoyar a nuestro país. Y eso es muy Eso. bueno, y eso es muy bueno. Saludos a todos los Alex Sí, salvadoreños en el exterior. definitivamente el aporte, porque muchas veces pensamos en las remesas y lo que eso influye económicamente, pero ahora, gracias a las condiciones que genera el país, hay muchos salvadoreños en el exterior que son empresarios, que tienen visiones de negocio, que ellos han crecido desde cero sus negocios, han pasado este camino de ser emprendedores. Les hemos asesorado también en la parte fiscal y de nuevo quieren también abrir oportunidades en el país, porque hay algo muy importante y te lo recalco, en El Salvador hay mucho talento. Y realmente yo siempre les digo a los empresarios, tenemos que valorar el talento local, darle oportunidades y eso solo lo podemos hacer si logramos abrir un mercado tan grande como el de Estados Unidos. ¿Cuál sería como tu mensaje a todos aquellos empresarios, startups, emprendedores que nos están escuchando? Que se dejen acompañar y asesorar. Realmente eso es sumamente importante. Muchas veces lo vemos como un gasto, pero esto no solamente te puede evitar multas, te puede cambiar la de negocio, cambiar la visión Ujú. de negocio y poder generar y ser eficiente. Realmente no lo veamos como un gasto, veámoslo como una inversión. De nuevo, a veces
tenemos esos mitos como el hecho de pagar impuestos, que como te decía no es malo. A veces vemos el hecho de pagar una asesoría fiscal o financiera como un gasto, cuando realmente eso te puede llevar a otro nivel, te puede ayudar a poder escalar tu negocio, te puede ayudar a reorganizarte, porque en esto de ser emprendedor, y nos ha pasado a todos, creo yo, al inicio pues somos todólogos, pero llega un momento donde necesitamos asesorarnos y acompañarnos de un equipo. No solamente estructurar nuestro equipo interno, sino también tener aquellos asesores que nos puedan ayudar a poder gestionar nuestros negocios. Ese sería el primero, como el acompañamiento estratégico. Y número 2, que no tengan miedo de abrir mercado en Estados Unidos, ¿o no? No, hay una gran oportunidad. Eso. Créanme que yo me he quedado impresionado cuando asesoramos. De repente tenemos un back office de abogados, de repente tenemos un back office de ingenieros y arquitectos. Tenemos diferentes negocios, productos que se pueden exportar. Es un mercado. Hoy con la inteligencia artificial, yo los invito, porque no tocamos mucho el tema de inteligencia artificial, a veces piensan que la IA te puede asesorar, sí, tiene mucha información, yo los invito, es motivo a usar IA, pero no te asesora de una forma en cuanto a la experiencia y a las sensaciones que una persona te puede transmitir. Porque muchos se van al ChatGPT, ¿cómo puedo abrir una LLC? ¿Cuánto me va a costar? Claro, ChatGPT te lo va a mostrar, pero no te va a asesorar ni te va a presentar los riesgos si no logras la visión de tu negocio. Así Excelente. Y la IA, de nuevo, sumamente, nosotros de hecho siempre le decimos al empresario que nos tenemos que acompañar. Realmente es parte de lo que es nuestro entorno. Pero el tema de las asesorías financieras, fiscales o de especialistas, porque también está la asesoría legal, que es sumamente importante, tampoco se la podemos confiar a ChatGPT. Excelente, excelente. Bueno, así llegamos, José, al final de esta entrega de Portal Emprendedor. Y voy a decir rapidito como las conclusiones del episodio. El crecimiento empresarial no depende solo de vender más, sino de tener claridad financiera y tomar decisiones basadas en datos. Número 2, una empresa no escala por intuición. Escala cuando construye una estructura financiera sólida, ordenada y también sostenible. Y al final no se trata, lo que decíamos, solo de crecer, sino de crecer con rentabilidad, con control y con una visión a largo plazo.